Entonces, antes de empezar a hacer las máquinas, vamos a crear un ambiente virtualizado, acá, en el cual vamos a crear una red para trabajar con las máquinas virtuales. De esa forma, estas máquinas van a ser accesibles entre ellas, de forma interna, pero también las máquinas podrían ser capaces de salir a un ambiente externo, ¿ya? Podrían trabajar en una red WAN. Entonces, para ello, en VirtualBox, necesito que hagan lo siguiente, antes de empezar a hacer todo lo que son las máquinas virtuales, ¿ya? En las preferencias de VirtualBox, búsquenla. Van a buscar o van a encontrar una pestaña como la que tengo marcada acá, que se llama Red. ¿Ya? En las preferencias o en la edición de VirtualBox, de acuerdo a la versión que tenga. A mí me parece un poco distinta la interfaz porque tengo la versión de VirtualBox para Mac, entonces cambia, pero la herramienta es la misma. ¿Ya? Entonces en VirtualBox, en el programa, no en una máquina virtual, en el programa VirtualBox, buscan una pestaña que se llama Red, una pestaña Red, y agregan una red, ¿ya? Con el botón más, que por defecto se va a llamar Red NAT o NAT Network, ¿cierto? Red NAT o NAT Network. Lo que van a hacer a esa red, la van a pinchar doble clic, porque vamos a generar una red local para trabajar con las máquinas virtuales, ¿ya? Entonces le cambian el nombre al nombre que usted quiera para identificar o saber a qué red va a conectar sus máquinas. Yo le voy a poner algo bien sencillo, el nombre del módulo, ¿cierto? Lo voy a llamar administración de base de datos. ¿Ya? Nombre de mi red, administración de base de datos, y vamos a cambiar la red, que vamos a trabajar una red clase C, y la cambian por la red 192.168.1.0/24. ¿Ya? Vamos a trabajar una red clase C. Entonces, le dan un nombre a la red y crean una red clase C. 192.168.1.0/24. ¿Cierto? ¿Qué representa el /24? La máscara, ¿cierto? La máscara de red. ¿Qué máscara es? 24. Claro. Clase C, ¿cierto? Clase C. ¿Ya? Entonces, le dan un nombre, el nombre que usted quiera a la red, pero cambian lo que va a ser la clase de la red. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, cuando vamos a crear el cliente o los dos servidores y nos pregunte en qué red quiere trabajar, vamos a elegir ese tipo de tarjeta de red, ¿ya? Eso es lo primero. Y ahora vamos a pasar a configurar lo que son las máquinas virtuales, ¿ya? Los dos primeros servidores que vamos a construir van a ser Windows Server, ¿ya? Así que necesitamos a mano el ISO de Windows Server que le entregué, que era Windows Server 2008 32 bits R2. ¿Ya? El único que diga. Entonces, vamos a crear la primera máquina. La voy a llamar Oracle. El nombre que usted quiera acá le da. Es el nombre solamente para identificarlo en VirtualBox. Yo lo voy a llamar Oracle Windows 2008 Server 1. ¿Ya? Sé que en esta voy a implementar Oracle. Sistema operativo Microsoft Windows y versión Windows Server 2008 32 bits. ¿Ya? 32 bits. ¿Bien ahí? ¿Sí? Windows Server 2008, 32 bits y un nombre identificatorio. Ahora, ¿cuáles son los requisitos técnicos que tiene que tener esta máquina virtual? Esta máquina ya no la podemos trabajar con 1 GB de RAM, ¿cierto? Necesitamos tener como mínimo 2048 megas de RAM o 2 GB. 2 GB de RAM. Ya. 2 GB de RAM para esta máquina virtual. Por eso había que tener un poco de cuidado con los PCs que fuesen de menos requisitos técnicos, ¿cierto? Era con 2 GB más otros 2 GB, 4 GB, hasta ahí llegó. Entonces, 2 GB de RAM. Y vamos a crear un disco duro de tipo VDI, ¿cierto? Un disco virtual para VirtualBox
reservado dinámicamente. Y el tamaño que le vamos a dar es de 20 gigas, nada más. 20 gigabytes. ¿Bien? 20 gigas. Entonces, 2 gigas de RAM, 20 de disco duro. Del primer disco duro vamos a construir otro disco duro más. Y ya tenemos la primera máquina virtual. Esta primera máquina virtual, ¿cierto?, que estamos creando, le vamos a cambiar la siguiente configuración. La configuración, luego, antes de empezar a implementarla, es que en la tarjeta de red, ¿cierto?, de esa máquina virtual, usted va a elegir ahora una red NAT. Y cuando elija red NAT, ¿qué le va a aparecer? La red que creó, ¿cierto? Y pincha la red que creó. Entonces, tarjeta de red, red NAT, y aparece el nombre que usted puso en la red. Más abajo, ¿cierto?, abajo del nombre de la tarjeta de red, le va a salir una pestaña que dice avanzada, ya despliega avanzado, y aparece un permiso que está en modo denegado, modo promiscuo denegado. Lo cambia a permitir todo, ¿cierto? Ese modo que trae la tarjeta de red en VirtualBox es un modo en el cual levanta una especie de cortafuego la tarjeta. Entonces, de esa forma no podríamos conectarnos remotamente al servidor. Al dejarlo en modo promiscuo, permitir todo, estamos levantando esa seguridad, ¿ya? Entonces, RedNAT elige la red que usted creó, despliega avanzado, permitir todo. En almacenamiento, ¿cierto?, donde van a estar los discos duros de esta máquina virtual, le va a aparecer el disco ya creado de 20 gigas, ¿cierto? Vamos a agregar un segundo disco duro. Nuestros servidores, como van a estar orientados a gestores de base de datos, no podemos correr el riesgo de que tenga un solo disco duro, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese disco duro si falla? Adiós base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer dos discos duros para generar un arreglo de discos después, un RAID. Entonces, lo que va a hacer acá es pinchar donde dice controladora SATA y le va a agregar otro disco duro, un segundo disco duro a la máquina virtual. El segundo disco duro tiene que tener el mismo tamaño que tenía el primer disco duro que creó en la máquina virtual, que es decir, 20 gigas. Entonces agrega un nuevo disco duro. Ahí le dice, se va a agregar un disco duro de tipo SATA, le dice crear un disco nuevo. ¿Ya? ¿De qué tipo? BDI, reservado dinámicamente. ¿Y qué tamaño? 20, ¿cierto? Para que no funcione efectivamente el arreglo de discos que vamos a crear, no pueden ser discos diferentes, ¿cierto? Yo no puedo tener uno de 100 gigas y uno de 20, no, tienen que ser de igual tamaño, ¿ya? Y le da un nombre para identificarlo. ¿Ya? Yo lo voy a llamar Oracle 2, así voy a saber que es el segundo disco de Oracle. O el nombre que usted quiera. 20 gigas, BDI, ¿cierto? Y un nombre. Y lo crea. Entonces ahí van a estar los dos discos duros. El primer disco duro que agregamos al principio y el segundo disco duro del mismo tamaño. Ambos son de 20 gigas, ¿ya?, en el servidor. Son discos de tipo SATA. Esto, si usted lo va a implementar en un servidor real, lo mínimo que se pide es tener dos discos duros. Esta es la configuración mínima. Ahora, los arreglos o los RAID, hay RAID más grandes. Podemos tener RAID de 8 discos duros, de 16 discos duros, ¿cierto? O de volúmenes mucho mayores. Entre más discos duros tenemos, menos probabilidades de fallos tenemos, ¿cierto? La lógica de esto es que si vamos a tener el gestor de base de datos implementado en un disco duro, ¿qué va a haber en el otro disco duro? Lo mismo. Son los dos iguales, ¿cierto? Falla uno, tengo el otro, ¿ya? Si tengo 8 discos duros van a ser todos iguales. ¿Me falla uno? ¿Le afecta? No, po.
Tengo 7 más, ¿cierto? Para eso es lo que vamos a hacer nosotros, la redundancia de los servidores. ¿Ya? 20 y 20. ¿Y qué nos falta? Instalarle al lector. El ISO, ¿cierto? Hay que cargar el ISO. Esa bandeja está vacía, por lo tanto tenemos que montar el instalador. ¿Ya? Tenemos que montar el instalador. Entonces ahí busque el Windows Server, el ISO de Windows Server 32 bits. Windows Server 2008. ¿Ya? Esta sería la plantilla base para el primer servidor. ¿Ya? Vamos a hacer un segundo servidor, ni siquiera hemos instalado nada. ¿Qué configuración va a tener el segundo? Lo mismo. Exactamente igual. La única diferencia es que va a ser para ocuparlo con SQL Server, ¿ya? Pero usa los mismos requisitos técnicos. De hecho, lo vamos a ir haciendo ahora en conjunto para que vamos viendo la implementación. Ahí tengo mi primera máquina. Voy a hacer la segunda máquina exactamente igual. A ver si vamos repasando. Esta la voy a llamar SQL Server. ¿Qué sistema operativo? 32. Windows Server 2008 32 bits. ¿Cuánta RAM? 2 GB, 2048 de RAM. Vamos a hacer todo el proceso exactamente igual en esta máquina. ¿Qué tipo de disco? BDI. Reservado dinámicamente. ¿Cuánto espacio de disco duro? 20. Luego, ¿qué configuración venía en la red? María, ¿qué tipo de red se elegía? Red NAT, ¿cierto? Y se selecciona la red que usted creó. ¿Y qué se configuraba acá? Eso, muy bien. Modo promiscuo, permitir todo. Y la tarjeta de red. La red NAT, la red que creamos en un principio de la clase, modo promiscuo, permitir todo. Y en almacenamiento, ¿qué creábamos acá? Otro disco duro, ¿cierto? Donde está la controladora SATA, controlador SATA. Segundo disco duro del mismo tamaño que el anterior. Crear un nuevo disco, tipo BDI, también reservado dinámicamente y también de 20 GB. Y a este lo voy a llamar SQL Server 2 para diferenciarlo. Que es el nombre del disco, nada más que eso. Y luego montábamos el ISO de instalación en la bandeja CD, que era el Windows Server 2008. De ahí tendríamos la configuración base de la máquina virtual. Ahora, si tengo varias máquinas virtuales, ¿estas máquinas las puedo poner en grupos? Sí. Se pueden agrupar. ¿Cuál es el objetivo de agruparlas? Para poner distintos... En mi caso, yo tengo varias máquinas virtuales y no tenerlas todas juntas, ¿cierto? Las voy a agrupar. Para no confundirme con las otras máquinas que tengo creadas de otra asignatura. Ahí las tengo. Creo un grupo y le doy un nombre al grupo para identificarlo.
Administración de base de datos. Entonces ya tenemos la primera máquina Windows Server 2008, la base de configuración, el hardware que necesitamos para SQL Server, para Oracle, y nos faltaría el cliente, ¿cierto? El cliente. El cliente va a ser un Windows 7. También lo vamos a agregar a esta parte de la configuración. El cliente va a ser más sencillo, requiere solo un disco duro y requiere, eso sí, también 2 GB de RAM, ¿cierto? Por la cantidad de programas que pueda tener. Ahí está, cliente Windows 7. Este cliente Windows 7 lo podemos hacer de 32 o 64 bits, ¿ya? El ISO es compatible para ambos. Yo lo voy a hacer de 32 bits. Windows 7 32 bits. Si quiere lo hace de 64, no hay problema. ¿Ya? Usted elige ahí. $2 GB al cliente. Y un disco de 20 GB también como los servidores. No más que eso. Ya, con respecto a la tarjeta de red, lo mismo que hizo los servidores. RedNAT, ¿cierto? Y en avanzada, modo promiscuo, permitir todo. RedNAT, modo promiscuo, permitir todo. Y en almacenamiento, al cliente no es necesario agregarle un segundo disco duro, no, para nada, pero sí montar el ISO en la bandeja de CD. ¿Cierto? Montar el ISO de Windows 7, que también iba dentro de las carpetas que le entregué. Antes de instalarlo, si se arrepiente, igual lo puede cambiar de arquitectura, ¿cierto? Ahí lo puede ir y modificar. Como no está instalado todavía, lo cambia a 64 bits, por ejemplo. ¿Ya? No le afecta en nada. El ISO es compatible para ambas instalaciones. Entonces tendríamos un Windows Server 2008, que va a ser para SQL Server, un Windows Server 2008 para Oracle 10G y el Windows 7 para el cliente, ¿cierto?, de la arquitectura cliente-servidor. Eso es por el momento. ¿Ya? Vamos poniéndolo al día entonces con esta primera implementación antes que comencemos a instalar. ¿Ya? Si quieren, vamos a dejar instalando, van a ir al recreo y a la vuelta continuamos, ¿ya? Porque esto se demora la instalación. Vamos a instalar el más sencillo de todo. ¿Cuál sería lo primero a instalar? El cliente, ¿cierto? El cliente. El cliente no es mucho lo que hay que hacer, en cambio los servidores sí hay que tener harto detalle. El cliente lo dejamos instalando, ¿ya? Y nos vamos al recreo. Ya. La instalación del cliente, ninguna configuración especial, ¿ya? Así que cada uno lo instala a su elección. El nombre que quiera le pone a la máquina, ¿ya? Y la instalación normal. En los servidores sí vamos a hacer el paso a paso. Ahí sí que lo vamos a detenerlo en la configuración.
Los servidores sí lo vamos a hacer en conjunto y nos vamos a ir teniendo la precaución de hacer lo correcto, ¿ya? Con respecto a los discos, el RAID, todo eso. Cuando le aparezca activación, cuando hagan el cliente, para los que van a llegar a esta parte, desmarcan y omitir, ¿ya? ¿Y si uno le pone siguiente? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va? Te va a pedir activación a los días después. Ah, ya. No, lo dejan omitir y desactivar. Ese es el detalle. Sí. No hay que quitarle nada mientras a la máquina al cliente. No, le tengo que configurarlo. Bajar el firewall, varias cosas más. Configuración. Lo voy a configurar ahora, ¿cierto? A la vuelta recreo. Sí. Que dejé instalando en esta parte en el video nada más. Entonces lo dejo iniciando. Sí, ya. Una vez que tenemos lista el cliente, vamos a optimizar algunas cosas para que nos resulte bien el taller y poder subir, en este caso, los programas que necesitamos instalar para hacer la administración de los gestores de base de datos que vamos a trabajar en un momento más. Lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, dentro del cliente es bajar el cortafuegos, ¿cierto? Es un problema que es muy recurrente, que pasa a futuro, y cuando queremos conectar con las aplicaciones de escritorio hacia los servidores, estando los puertos bloqueados, ¿cierto?, mediante el cortafuegos que trae Windows, no nos permite hacer la conexión correcta, ¿cierto? En el caso de Oracle se utilizan unos puertos que son el 8080, ¿ya? El 1821, y en el caso de SQL Server también se ocupa el 1430, y que también si está el cortafuegos habilitado no podemos conectar. Entonces, cortando por lo sano, ¿qué sería? Bajar el cortafuegos, ¿cierto?, en el cliente. Entonces sí, evitamos las futuras fallas que podamos tener o problemas de configuración. ¿Ya? Entonces, en panel de control, sistema de seguridad, deshabilitar completamente el firewall de Windows. Ese es un detalle que hay que considerar cuando nos estamos configurando ya esta infraestructura. ¿Ya? Deshabilitarlo. Si bien esta máquina puede estar en riesgo a nivel local, ¿cierto? Pero para que funcione mejor el taller, lo ideal es desactivarlo. Entonces desactivamos el firewall de Windows. Y lo otro que tenemos que hacer es instalarle un complemento, en este caso a la máquina virtual, que se llama Quesadillo, para poder copiar carpetas, ¿cierto? Porque lo que queremos es traspasar las carpetas que tenemos descargadas hacia la máquina virtual. ¿Ya? Ese complemento, ¿qué permite hacer en el VirtualBox, en las máquinas virtuales? Agregarle funcionalidades, ¿cierto? Hacer carpetas compartidas bidireccionales para enviarlas desde mi máquina anfitrión hacia la máquina virtual o viceversa. ¿Ya? Entonces, en la máquina virtual, en el Windows 7, y esto lo vamos a repetir después en los Windows Server, ¿ya? Hay una pestaña que se llama Insertar imagen de CD Wedge Addition en dispositivo arriba, en la máquina virtual. ¿Ya? Insertar imagen de Wedge Addition. ¿Cómo me doy cuenta que va a aparecer esa herramienta? Porque va a aparecer en la bandeja del CD un instalador, ¿cierto? Entonces voy al Windows 7 y me fijo que aparece esto, un instalador del Wedge Addition. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos con este instalador? Lo instalamos. ¿Ya? Lo instalamos completamente. Entonces lo ejecutamos e instalamos esta herramienta para que nos permita hacer carpetas compartidas en la máquina virtual. Profesor, ¿Sí? ¿en qué parte encontrado el Dispositivo, arriba. dispositivo? Insertar imagen. Ya, Ahí aparece. gracias. ¿Ya? Después se va a la bandeja CD de la máquina virtual y lo instala. Aparece como montado ya en la bandeja. Y lo instalamos
tal como viene por defecto. Ese es el West Addition, ¿cierto? Agrega funcionalidad al VirtualBox, entre ellas las carpetas compartidas o que podamos copiar y arrastrar al escritorio de la máquina virtual el archivo. Lo instalamos tal como viene. Durante el proceso de instalación le va a preguntar unas 2 o 3 veces, ¿cierto? Que se van instalando algunos controladores, le dice, ¿cierto? Se instalan algunos controladores adicionales, le va diciendo que sí a todos los que aparezcan. ¿Ya? Le pregunta si quiere reiniciar, le dice que no. No, sin reiniciar todavía, porque nos falta crear la carpeta con la que vamos a trabajar para compartir. ¿Ya? O si no, la podemos hacer igual después del reinicio, pero habría que volver a reiniciar la máquina 2 veces. Entonces, cuando termina el instalador del West Addition, le dice que quiere reiniciar más adelante. No reiniciar ahora, sino que reiniciar más adelante. Y lo que vamos a hacer es agregar una carpeta, que en este caso la carpeta compartida va a representar la carpeta del PC físico. ¿Ya? Entonces, se va nuevamente a dispositivos, se va a ir a carpetas compartidas, preferencia de carpetas compartidas, y lo que vamos a hacer nosotros es agregar una carpeta, que en este caso va a ser nuestro PC, ¿ya? Ahora, yo puedo elegir el disco completo del computador físico, o el escritorio del computador físico, o una carpeta donde tenga los programas que quiero subir, por cierto, que quiero compartir, ¿ya? Entonces, agrego, ¿cierto?, una ruta nueva, ahí elijo qué carpeta va a ser. Yo en mi caso voy a elegir todo el escritorio de mi computador. Voy a elegir todo el escritorio. ¿Ya? Y le digo automontar y hacer permanente. ¿Ya? De esa forma va a estar disponible siempre esa carpeta, que va a ser mi carpeta física real, para que yo desde la máquina virtual pueda ir a buscar los archivos que necesite. ¿Ya? Y no tener que hacerlo cada vez que encienda la máquina. Y lo otro importante es que no lo dejes como lectura. Si lo dejo como lectura, no puedo transferir archivos en ambos sentidos, ¿cierto? Puedo solamente ir a buscar archivos. ¿Ya? Automontar y hacer permanente. Y elige la carpeta donde tienen los programas que van a subir o publicar. ¿Ya? Y ahora pueden reiniciar la máquina virtual. Ahora sí la reiniciamos. Ya. ¿Qué debería aparecer después que reinicia la máquina virtual? ¿Cierto? Que creó la carpeta compartida. En la máquina Windows 7 le va a aparecer lo siguiente: un disco de red. Y ese disco de red representa el PC anfitrión. Entonces, ¿para qué lo hice? Para ir a buscar los archivos que quiero copiar a la máquina virtual. Entonces ahí me va a aparecer todo el escritorio de mi PC físico. ¿Ya? Y lo que voy a subir, ¿cierto?, son los programas que son por el lado del cliente. ¿Ya? Los programas por el lado del cliente. En el caso de Oracle, necesito copiar hacia el cliente el programa que se llama SQL Developer, que la explicamos al principio de la clase. El SQL Developer la copio completa.
necesito el SSMA Oracle también. Ahí vamos a hacer una carpetita ordenada después con lo que vamos a copiar hacia el cliente. SQL Developer, SSMA Oracle, que está dentro de las carpetas entregadas. Y por el lado de SQL Server, vamos a copiar el Management Studio de acuerdo a la versión de Windows 7 que instalaron. ¿Qué versión instalaron de Windows 7? 32, 64. Por ejemplo, yo instalé la versión de 32 bits, entonces el paquete que debo instalar o copiar es el SQL Management Studio X86. También hacia el cliente lo voy copiando. Copiar nomás, sin instalar nada todavía. ¿Ya? Y todos los que se llaman NetFramework también los copio, o la carpeta NetFramework 2 la copio completa hacia el cliente. Entonces, el SQL Developer, el SSMA Oracle, esos dos programas, o esas dos carpetas hacia el cliente, más las carpetas de Windows. Aquí voy a hacer una carpetita que se llama instalar para después recordarme. ¿Ya? Entonces, esto es lo que necesito por el momento en el cliente. El SSMA Oracle, SQL Developer, Oracle XE Client, SQL Management Studio y NetFramework, que es una carpeta donde vienen todos los parches o hostings que necesitamos. ¿Ya? El resumen: NetFramework en el cliente, SQL Developer en el cliente, SSMA Oracle en el cliente, Oracle XE en el cliente, SQL Management Studio X86 en el cliente. ¿Ya? Todo eso al lado del cliente Windows 7. Una vez que ya copian todo, la máquina la apagamos, no es necesario hacer nada más por el momento en la configuración que lleva esta máquina virtual. Es importante que tener copiados los archivos así para que la siguiente clase ya implementemos. Lo que sí deberíamos revisar antes de apagar la máquina es qué dirección IP tiene la máquina virtual. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo revisar la dirección IP? Comando ipconfig, ¿cierto? ipconfig. Antes de apagarla. Y está correcto. Está en una red clase C. Está en la red 192.168.1.0. En este caso, como tengo una IP dinámica, tengo la .4, ¿cierto? Está ahí dentro del segmento de red que hicimos de RedNat. Eso solamente. Entonces, resumiendo, copiamos las carpetas a instalar para después conectarnos a ambos gestores de base de datos, tanto Microsoft como Oracle. Bajamos el firewall y estaría lista esta máquina. Ahora, si usted quiere optimizar más algunas cosas para mejorar rendimiento, ¿qué podría hacer a la máquina virtual? ¿Qué le harían como para optimizarla más? Sacarle un poquito de, ¿cierto?, la interfaz gráfica, ponerle memoria virtual, ¿cierto?, para que no esté tan lenta. Ahora aprovechemos de hacerlo antes de apagarla. ¿Cómo le cambiamos la interfaz gráfica? En las propiedades, ¿cierto? Ahí vamos a cambiarla. La dejaría para obtener un mejor rendimiento, ¿cierto? Eso le haría. Claro, bajo un poco la calidad de la imagen, pero me queda más optimizada. Y la memoria virtual, los que se recuerdan, ¿cómo se hacía? ¿Cierto? ¿Qué es la memoria virtual? ¿Cuál es el objetivo?
en las máquinas Windows y memoria swap en las máquinas Linux. Simular tipo RAM, por así decirlo. Celular, memoria. Ocupar espacio disco duro como RAM. Es decir, si esta máquina virtual la hicimos con 2 GB de RAM, la podemos dejar con 4. Pero van a ser 2 físicas y 2 de disco duro. ¿Eso mejoraría el rendimiento? Sí, mucho más. Entonces también sería una alternativa. Esto lo vamos a hacer en los servidores, cuando los configuremos, pero también es aplicable al cliente. ¿Ya? Como no viene configurada la herramienta memoria virtual, la hacemos a mano. ¿Ya? Y damos el tamaño personalizado. El tamaño personalizado de una memoria virtual se comienza primero con el valor o la mitad de lo que tenemos realmente. Si esta máquina tenía 2 GB de RAM, ¿cuánto sería el valor inicial? La mitad, po. 1, 1024. Y el tamaño máximo es el mismo tamaño que tenemos físico, serían 2048. Técnicamente voy a tener 2 GB de memoria física y 2 GB de memoria virtual. En total voy a tener 4 GB de memoria RAM. ¿Ya? Y establezco, ¿cierto? Para que quede asignado. Con eso ya la pagaría. Ya pues, con eso basta para que apaguemos la máquina virtual en Windows 7. Lo optimizamos. Ahora, a mí no me interesa el diseño de la máquina virtual como se vea. Me interesa que funcione bien, ¿cierto? ¿Ya? Sacamos mejor rendimiento. Y la apagamos. Shutdown -A, ¿cierto? A comando. Lo importante es que dejamos las carpetas copiadas, eso sí. Las carpetas de los instaladores de los programas del lado del cliente.